La Internacional Comunista aprobó a finales de julio de 1936 incorporar voluntarios civiles entre las izquierdas de diferentes países para luchar en defensa del gobierno de la República Española y la obtención de dinero para la compra de armamento. Inmediatamente, el Socorro Rojo de Francia, el Partido Comunista Francés y un grupo de colaboradores españoles pusieron en marcha una intensa campaña de carácter antifascista, solicitando ayuda para España. A mediados de agosto ya funcionaban los primeros centros de reclutamiento y propaganda en diversos países, fijándose en París la sede central, desde donde se les facilitaría la entrada en España a los voluntarios a través de dos vías. Por una parte, la marítima, cuyo centro era la ciudad portuaria de Marsella. De allí embarcaban rumbo a los puertos de Valencia, Alicante o Cartagena para encaminarse posteriormente hasta Albacete en tren o autocar. El otro trayecto era el terrestre a través de Perpignan, por donde se cruzaban la frontera en convivencia con las autoridades aduaneras para reagruparse en Figueras, y desde esta localidad se trasladaban a Albacete por ferrocarril, realizando paradas en Barcelona y Valencia que incluían a veces desfiles por la ciudad. Se desconoce exactamente por qué eligieron Albacete como un lugar de concentración y formación de las brigadas, pero hay una serie de razones que debieron pensar en su elección. Era una ciudad tranquila, con escasa presencia de anarquistas, ya que estos con su posición hubiesen dificultado la convivencia, alejada de las frentes de guerra, dotada de excelentes comunicaciones y con una situación central entre las zonas más activas, que era Madrid y Andalucía, y los puertos de Alicante y Cartagena, por donde llegaba el armamento y los soldados. También era el centro de una región rica en producción agrícola, lo que facilitaría los recursos de intendencia. Además, se estaban formando aquí nuevas unidades mixtas, el núcleo del Ejército Popular. Aunque desde el comienzo de la guerra algunos voluntarios extranjeros se habían ido incorporando a la lucha en favor del gobierno republicano, no fue hasta mediados de octubre de 1936 cuando aparecieron las primeras cantidades significativas de efectivos en Albacete. En estas fechas quedaban muchos detalles organizativos por resolver, para cuyo fin había llegado Luigi Longo días antes a la ciudad. Tenía que conseguir albergue y comida para los más de 1000 brigadistas que ya estaban en camino procedentes de Marsella y Perpiñán. Además, ambas comitivas estaban formadas básicamente por franceses, alemanes, italianos y polacos. El 14, por la noche, desfilaron por la calle de Albacete bajos los acordes de la Marsellesa, de la Internacional y el himno de Riego, ante un público perplejo y entusiasmado. Este tipo de actos fue reiteradamente empleado como medio de propaganda para exaltar los ánimos de la población albacetense, al tiempo que se motivaba a los voluntarios recién llegados. La consigna de no divulgar la presencia de los voluntarios internacionales hizo que la prensa provincial publicase la noticia en un segundo plano, especialmente el defensor de Albacete, portavoz de los republicanos de izquierdas, que apenas le dedicó varias líneas. Algo más efusivo fue el Diario de Albacete, de ideología marxista, el cual indicaba: trabajadores húngaros, franceses, italianos, checos, alemanes, franceses, suecos y de países extraeuropeos han venido a España haciendo alto en Albacete, no solamente para proclamar entre nosotros la formidable verdad de la solidaridad de todos los proletariados del mundo, sino también dispuestos a firmar en los campos de batalla, a costa de sus vidas y de su sangre, el triunfo de nuestra república contra el fascismo. El día 29 de octubre se instalaron en los pueblos de la provincia de Albacete los 4 primeros batallones. En Tarazona de la Mancha, el Edgar André, con 650 alemanes, austriacos y yugoslavos al mando de Hans Keil. En La Roda, el franco-belga, Comuna de Madrid, con 650 hombres bajo las órdenes de Dupré. En Madrigueras, el italiano Garibaldi, con 520 hombres, dirigido por Rodolfo Paricardi. Pasiardi. En Mahora, el Dromborski, formado por polacos, búlgaros y balcánicos.
Las innumerables bajas obligó a enviar el 25 de noviembre un nuevo refuerzo de 400 hombres mucho mejor preparados, encuadrados en el batallón franco-belga número 7 formado en Maura. Esta brigada, después de sus intervenciones en los frentes de Madrid y la de Guadalajara, estaba desintegrada, por lo que se procedió a su reconstrucción en abril de 1937, con mayoría alemana. El 9 de noviembre llegó a la base de Albacete la orden de enviar más hombres ante la vital importancia de la defensa de Madrid, petición que, a pesar de la falta de preparación adecuada y del material necesario, fue aceptada, ya que en el Estado Mayor de Albacete los más firmes defensores de la necesidad de hacer las cosas con calma, de evitar cualquier improvisación, fueron incapaces de oponerse a la orden de salida. Se constituyeron rápidamente 3 batallones que no se habían incorporado con la 11ª Brigada y salieron por ferrocarril hacia el frente a las 10 de la noche. Estos eran el italiano Garibaldi, número 3, ubicado en Madrigueras y bajo la dirección del comandante Rodolfo Paciardi, luego el franco-belga André Marty, número 5, bajo las órdenes de François Bernard, y el alemán eslavo Thälmann, dirigido por el comandante Richard Steinberg. Llegarían a formarse otras 3 brigadas, número 13, 14 y 15, que junto a las anteriores participaron en algunas de las más importantes batallas de la guerra: Madrid, Brunete, Jarama, Guadalajara, Ebro. En sus filas participaron más de 50.000 voluntarios de aproximadamente 54 países, aunque destacaron los procedentes de Francia, Alemania, Polonia, Italia, Estados Unidos y Reino Unido. Cerca de una tercera parte murió en combate hasta que finalmente, en virtud de los acuerdos internacionales firmados por la República el 15 de noviembre de 1938, fueron despedidas en Barcelona. Llega a Barcelona el 26 de diciembre de 1936. Se encuentra con una situación abrumadora y sorprendente. Los trabajadores habían requisado casi todos los edificios. Los habían tapizado de banderas rojas o con la bandera roja y negra de los anarquistas. Habían pintado la hoz y el martillo y las iniciales de partidos revolucionarios en todas las paredes. Habían saqueado casi todas las iglesias y quemado sus imágenes. También él dice: era la primera vez que yo pisaba una ciudad donde estaban al mando los obreros. Escribe el autor en 1984 en su obra Homenaje a Cataluña, donde muestra su experiencia personal en el Frente de Aragón y sus opiniones sobre el proceso revolucionario que estaba iniciándose en Cataluña, y que en su opinión fue reprimido por entonces por la Unión Soviética. Le sorprendieron también las formas de tratamiento serviles o ceremoniosas que habían desaparecido temporalmente. Nadie decía señor, ni don, ni siquiera usted, sino que todos se llamaban camarada. Se tuteaban y se decían salud en lugar de buenos días. Era militante del POUM, partido al que se alistó nada más llegar a Barcelona porque en aquel momento y en aquel ambiente parecía lo más lógico. Los ingleses adquirieron la costumbre de decir que aquello no era una guerra, sino una siniestra pantomima. Los fascistas apenas disparaban. El único peligro era el de las balas perdidas, que llegaban de varias direcciones. Todas las víctimas de aquella guerra las causaban las balas perdidas, llegaba a señalar el propio escritor. La percepción de que la revolución social se estaba implantando en Cataluña desapareció en la primavera de 1937, sobre todo tras los sucesos de mayo, cuando la Guardia de Asalto de la República tomó el edificio de Telefónica de la ciudad condal, que hasta entonces y desde el inicio de la guerra había estado controlado por los trabajadores, en su mayoría afiliados al sindicato anarquista, la CNT, y tras el inicio de la feroz represión de los dirigentes del POUM, ilegalizado el 15 de junio. Bajo su punto de vista, la guerra civil española y el conflicto interno que se vivió en el bando republicano fue silenciado por la prensa internacional. Él dice: otra de las enseñanzas que me llevó de esta guerra es que tanto la prensa de derechas como la prensa de izquierdas mienten por igual. La prensa antifascista europea ha tratado de ocultar el aspecto revolucionario, reduciéndolo a todo a una cuestión de fascismo contra la democracia.
y pasando por alto en lo posible al aspecto revolucionario. En Inglaterra, donde la prensa está más centralizada y la opinión pública es más difícil de manipular que en ninguna otra parte, solo se ha dado publicidad a dos versiones de la guerra en España. La versión de la derecha, de unos patriotas cristianos enfrentados a unos bolcheviques con las manos manchadas de sangre, y la de la izquierda, de unos caballeros republicanos aplastando una revuelta militar. Así lo explica el propio autor. Durante la Guerra Civil, Hemingway llega a Madrid como autor de renombre y como uno de los grandes periodistas principales, si no el mayor, llegando a cobrar unos $500 por entrega, 10 veces más que sus compañeros de profesión. En abril de 1937, el periodista norteamericano se dirige al Real Sitio de San Ildefonso, en la vertiente segoviana de la Sierra de Guadarrama, para cubrir el ataque republicano. Allí conoce el batallón alpino, lo cual le inspiró para reproducir Por quien dobla las campanas en 1940, su obra. Poco tiempo después, en 1939, comenzaría a escribir dicha obra, novela que terminaría un año después con algunas narraciones verdaderamente crudas sobre la guerra y los levantamientos en los pueblos. Narra también brevemente la batalla del Guadarrama, a comienzo de la Guerra Civil. La batalla de la Sierra había sido así. Allí lucharon con la verdadera camaradería de la revolución. Parecía justo y necesario fusilar a los fugitivos. No había nada malo en ello. La fuga era egoísta. Los fascistas habían atacado y nosotros los habíamos detenido en aquella ladera de las montañas del Guadarrama, con sus rocas grises, sus pinos enanos y sus tojos. Resistimos en la carretera bajo las bombas de los aviones y luego bajo los obuses, cuando trajeron la artillería, y por la noche los supervivientes contraatacaron y los obligaron a retroceder. Más tarde, cuando los fascistas intentaron deslizarse por la izquierda, colándose entre las rocas y los árboles, nosotros aguantamos en el clínico, disparando por las ventanas y el tejado. En su obra, Por quien dobla las campanas, se convirtió en todo un éxito, vendiendo 500.000 de ejemplares en unos meses, provocando la producción de la película homónima en 1943, dirigida por Sam Wood y protagonizada por Gary Cooper. Sin embargo, la obra cinematográfica sufrió diversos cambios en el guión debido al régimen franquista. En la realidad, el intento de la toma del Real Sitio de San Ildefonso costó más de 3.000 soldados de las brigadas internacionales. Llega a España durante el verano de 1936. Tras el levantamiento militar del 18 de julio, la gran mayoría de potencias democráticas observaban con cierto estupor los acontecimientos que se estaban produciendo en la península ibérica. Los intensísimos combates y los sangrientos e indiscriminados asesinatos en las dos zonas habían causado la indignación del gobierno de Francia, que decidió apoyar a la República enviando ese mismo verano un total de 20 aviones, 14 cazas D-372 y 6 bombarderos. Pese a este inicial apoyo armamentístico, el gobierno de Léon Blum se vio obligado a parar esta ayuda militar al Frente Popular, por la presión del Comité de No Intervención, liderado principalmente por el Reino Unido. A sus 35 años era ya un famoso novelista en un país tanto por su carácter excéntrico como por su calidad literaria. Aprovechando su fama y sus contactos de Air France en el Ministerio del Aire francés, decidió constituir una escuadrilla casi independiente de mercenarios dispuestos a luchar desde el aire contra el fascismo.